Soldados, ¿qué es algo que desearían haber sabido antes de unirse al ejército? Puedes aprender a vivir con PTSD, la mayor parte del tiempo, pero nadie puede ayudarte a perdonarte por quién has sido o lo que has hecho, excepto tú mismo. Cuando estás fuera, puedes obtener ayuda, pero tienes que ser tú quien aproveche la oportunidad. La ayuda no viene en botellas de 12 oz ni en vasos de pinta. Recuerde, normalmente no se acumula de una vez, la cura no ocurre de una vez. La verdad es que lidiar con el PTSD es complicado. Conocí a un amigo que pasó por algo parecido. Buscó ayuda y, aunque le costó, comenzó a entender que el perdón viene desde dentro. Al principio, sentía que no podía cambiar, pero poco a poco aprendió a tomar esas oportunidades. No fue un proceso rápido, pero dio pasos pequeños y eso hizo la diferencia. Al final, es un viaje personal. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Muchas publicaciones sobre las otras 4 ramas de las Fuerzas Armadas de EU. Pero ninguna menciona a la Guardia Costera. Grandes lugares de destino, grandes misiones, siempre operando en alguna capacidad ya sea búsqueda y rescate, aplicación de la ley, respuesta a la contaminación, etc. Hubo una extensa lista de espera, un conocido estuvo esperando 20 meses para un proceso básico. Además, recibió información de que podría necesitar volver a inscribirse o repetir el examen ASVAB debido a la tardanza en el proceso. Ojalá hubiera buscado las publicaciones de mi AFSC. Antes de llegar, habría aprendido que todos los programadores hacían tareas de mierda como Goldfellow, Altus, Minot, Maxwell. No me habría molestado en poner cosas como la Antártida, Inglaterra o Japón en mi hoja de sueños. Lo llaman una hoja de sueños por una razón, ya que esos lugares son anhelos lejanos que jamás se concretarán. Hay muchas cosas básicas que debes investigar antes de unirte a cualquier sucursal. ¿Qué trabajo quieres realizar y todo lo que ello conlleva? Física, mental y emocionalmente, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué tipo de beneficios puede esperar y los riesgos del alistamiento elegido? Estaba tan familiarizado como podía con este tipo de cosas antes de alistarme, hasta donde me hubiera gustado haberlo sabido, como infantería ligera. Cómo y qué empacar para entrenamiento de campo, despliegues y misiones. Con el tiempo se aprende, pero unos conocimientos previos me habrían ahorrado muchos problemas. Es cierto lo que dices. Antes de unirse a algo así, hay que informarse bien sobre todo. Recuerdo que un amigo se unió a la infantería y no estaba preparado para lo que venía. A veces pasamos por alto cosas básicas, como que llevara entrenamientos o despliegues. Al final, se adaptó, pero esos pequeños detalles podrían haber hecho la diferencia al principio. La preparación es clave, sin duda. 3 de mis hermanos han trabajado como reclutadores. Pensaron que mis hijos podrían estar pensando en el ejército, así que todos dieron el mismo consejo, independientemente de lo que te diga el reclutador, solo presta atención a lo que recibes por escrito. Es interesante cómo la experiencia de tus hermanos ha influido en su consejo. Siempre es bueno tener cuidado con lo que se dice, especialmente en situaciones así. Lo que está por escrito tiene más peso, y es una lección útil para los jóvenes que piensan en su futuro. A veces, las palabras son solo palabras. Su último punto es particularmente conmovedor para muchos jóvenes que buscan ir a la universidad sin mucha orientación. Miran con desprecio a los colegios comunitarios y luego terminan en una escuela con fines de lucro como la Universidad de Phoenix o de VRY. Es curioso cómo algunos jóvenes ignoran las opciones más accesibles como los colegios comunitarios. Con la presión de ir a una gran universidad, pueden terminar eligiendo alternativas que no les benefician. Recuerdo a un amigo que siguió ese camino y luego se dio cuenta de que no valía la pena. A veces, lo que parece ser el camino correcto no es el más adecuado. Estoy de acuerdo 100%. Guarde especialmente todos los recibos de viaje. Eso puede regresar y realmente morderte el trasero.
También guarde toda la documentación donde firma el equipo o pídale a alguien que firme el equipo que le entrega. De lo contrario, podría terminar debiendo mucho dinero en efectivo. Así es. Te harán esperar mucho tiempo para pagarte si tienes dinero pendiente, pero en el momento en que crean que les debes algo, no dudarán en reclamártelo. Y puede tratarse de miles de dólares. Realmohadilla 1. Una mujer en mi vuelo de alguna manera consiguió un nivel alto y ajustado en básico de todos los lugares. Técnicamente está fuera de lo normal para una mujer porque se considera moda de moda. No sé si se metió en problemas, pero a partir de ese momento, cuando entró al dormitorio gritamos, caballero entrando al dormitorio, como haríamos cada vez que entraba un hombre. Recuerdo que en un viaje en avión, una amiga se cortó el cabello muy corto de manera inusual para ella. Aunque no estaba permitido, fue llamativo. Cada vez que entraba en la habitación, todos hacíamos bromas al respecto, como si fuera un chico. Al final, se rió con nosotros. Fue un momento curioso que nos unió. La gente puede ser bastante creativa en situaciones inesperadas. Sabía que nunca debía poner placas de identificación fuera de la camisa, pero nunca escuché la parte de no usar si no estás en uniforme. ¿Cuál es el trato allí? No lo estoy publicitando ni buscando atención. Son algo que me puse hace mucho tiempo y nunca me quité. Es curioso cómo a veces hacemos cosas sin pensar en las reglas detrás. Tenía un amigo que siempre llevaba la chaqueta de su abuelo, incluso en verano. No le importaba lo que la gente dijera, pero a menudo le recordaban que no era una prenda adecuada para el clima. Al final, solo lo hacía porque le recordaba buenos momentos. A veces, uno solo quiere aferrarse a lo que significa algo. Además de ser el niño raro de la clase, también descubres que el sonido de la charla superficial es como clavos en una pizarra. No me importa lo que usó Josh para la fiesta de anoche o que tu amiga de la infancia tuvo un bebé el año pasado y lo llamó Brooklyn y es muy linda. Y todo lo que hacen los demás estudiantes es irritante. Deja de enviar mensajes de texto durante la clase. Deja de hablar sobre el profesor. Deja de escuchar tu iPod en clase. Simplemente deja de ser grosero. Parece que muchas de esas situaciones se deben a la diferencia de edad. A los 26 años, en clases nocturnas, encontré que algunos jóvenes en el aula eran bastante irrespetuosos, y la mayoría ni siquiera era consciente de su comportamiento o le prestaba atención. La falta de consideración era notable, y eso generaba una dinámica interesante en el ambiente de aprendizaje. Trabajar en tu maestría a los 30 no es nada raro. Muchas personas en mi programa tenían 30 años o más. Mi mamá hizo su maestría cuando tenía 40 años. Sé que puede ser frustrante escuchar las opiniones a medias de los estudiantes más jóvenes, pero usted no es el único en ese barco. No son solo los militares los que están en su situación, y usted ha logrado mucho. Es normal trabajar en tu maestría a los 30. Conozco a varios en mi programa que también son mayores. Mi mamá hizo su maestría en sus 40. A veces, es molesto escuchar las opiniones de los más jóvenes, pero no estás solo en esto. Muchos enfrentan situaciones similares. Has logrado mucho hasta ahora y eso cuenta. Simplemente sigue adelante y enfócate en tus metas. Esto es un dolor. Cuando conseguí mi primer trabajo fuera del ejército, siempre llegaba 15 minutos antes. Porque eso es llegar a tiempo. Luego mi jefe me reprendió por tratar de ganar el tiempo llegando temprano. No importa que estuviera recibiendo rotación, reuniendo suministros, todas las tonterías que tienes que hacer para prepararte para trabajar de verdad. Es curioso cómo algunas cosas no tienen sentido. Mostrarte temprano para estar listo debería ser positivo. Pero en este caso, parece que mi esfuerzo no fue valorado. A veces, las reglas parecen más importantes que el trabajo real. Aprendí que no siempre lo que parece correcto será visto de esa manera. Al final, solo quería ser proactivo y prepararme, no dar problemas. Cualquier cosa que parezca una alegría rápida o de corto plazo es mala. Muy mal. Por ejemplo, mayor, ¿a quién le gusta el helado? Junior, sí. Mayor, genial, ve a derribarlo. Por otro lado, cualquier cosa que parezca un desafío pero que tenga una recompensa a largo plazo es una oportunidad real. Recuerdo una vez en la universidad, tenía un amigo que siempre elegía estudiar en lugar de salir a fiestas. Al principio, parecía que se estaba perdiendo de algo. Pero al final del semestre, su esfuerzo le valió una beca. Los demás a menudo se quejaban de sus calificaciones, mientras él disfrutaba de su éxito a largo plazo.
A veces, las decisiones difíciles son las que realmente importan. Sí, así también lo llamamos. Además, puede llevar su expediente 201 completo al juzgado, ellos lo copiarán y guardarán la copia en el expediente. De esa manera, en caso de que algo suceda con el expediente original, podrá obtener una copia en el juzgado. Pensamiento astuto. He distribuido mi DD-214 en varios lugares seguros por si llegara a suceder algo inesperado. Uno de ellos está en una caja de seguridad en un banco al azar. También tengo otro en una caja fuerte a prueba de fuego en el sótano. Además, cuento con algunos documentos generales que utilizo para el empleo y otros asuntos. Esto se debe a que el típico caza de guerra de la Fuerza Aérea es uno, 3 con millones de dólares en equipo y entrenamiento. Un pequeño porcentaje del personal lucha mientras el resto desempeña una función de apoyo. Esto es cierto. En esta rama de las Fuerzas Armadas, los oficiales constituyen la principal fuerza de combate. Aunque los PJS son increíbles y pertenecen a las filas alistadas, si los rumores son correctos, se les considera un sistema de armas para los HH-60S. Para mí, las personas que constantemente llegan tarde o toman descansos muy largos me parecen absolutamente ofensivas. Lo tomo como una gran señal de falta de respeto o de incompetencia. Hay otras cosas, pero esa es la más importante. Entiendo lo que dices. Tener amigos o compañeros que siempre llegan tarde puede ser frustrante. A veces, me ha pasado que planeo algo y la otra persona no aparece a tiempo. Es incómodo. Te hace sentir que no valoran tu tiempo. Al final, es mejor hablarlo directamente y aclarar las cosas. No es agradable cargar con esa tensión. Cada vez que vas al campo te ofrecen tapones desechables para los oídos, pero es mejor que traigas tus propios tapones reutilizables de alta calidad. Además, si te dedicas a algo relacionado con la aviación, necesitarás 2 capas de earpro. Yo era un 15 y después de 6 años no puedo escuchar a mi esposa cuando está a más de 10 pies de distancia y mis oídos zumban sin parar. Se producirá cierta pérdida de audición, pero se puede mitigar si se planifica con antelación. Es un buen recordatorio sobre la importancia de proteger nuestros oídos. He tenido amigos que también han sufrido problemas auditivos por no cuidar sus oídos en ambientes ruidosos. Es fácil pensar que todo estará bien, pero a la larga, desearás haber tomado precauciones. Siempre es mejor estar preparado y traer tu propia protección. A veces, las pequeñas decisiones pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud. Siempre me sentí como una herramienta total en el barco de la Marina. Como infante de Marina, mi trabajo era comer, dormir y hacer ejercicio. Nos comimos toda la comida, destrozamos el PX, desperdiciamos toda el agua caliente masturbándonos en las duchas y abarrotamos todo el barco. Entonces, más o menos para lo que fuimos entrenados. La vida en el barco no era muy emocionante. Solo comíamos, dormíamos y hacíamos ejercicio. La tienda siempre estaba llena y cuidábamos muy poco el agua caliente. Pero así era la rutina. Nos llenábamos el tiempo con cosas simples. Aunque a veces me sentía un poco incongruente con el entorno, al final, era solo parte del trabajo. Siento que la mayoría de esas cosas se deben a que eres mayor que ellos. Estaba tomando clases nocturnas a los 26 años y encontré que algunos de los adolescentes en mis clases eran completamente irrespetuosos, y la mayoría de ellos ni siquiera lo notaron ni les importó. Es curioso cómo la diferencia de edad puede influir en la percepción de las cosas. Recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, también noté actitudes similares en algunos compañeros más jóvenes. A veces, parecía que no valoraban el esfuerzo que nos tomó llegar allí. Creo que es parte de la vida, pero la falta de respeto siempre me sorprendió. Uno espera más entendimiento a medida que crecemos. Emen. Pero algún día cambiarás de opinión, los niños son geniales. No. De acuerdo, tenía 18 años y les pedí que me ligaran las trompas antes de terminar la escuela secundaria. Demasiado joven, dijeron. No he cambiado de opinión en casi 20 años, lo supe desde el principio. Sé lo que quiero sin importar lo buenos que ellos piensen que son los niños, jajaja. Vamos, eso es bastante atípico. La mayoría de las personas se arrepienten del tatuaje que se hicieron a los 18. Es admirable que tengas tan claro quién eres y que no contribuya al problema de la sobrepoblación, pero generalmente, las personas cambian de opinión al pasar los años desde esa edad. Sinceramente,
Te sorprenderías. Cuando estaba en básico, probablemente había 4 o más tubies en mi pelotón que pensaban que lo básico los haría flacos. No estoy gorda, pero no me molesté en correr mucho antes porque pensaba lo mismo. Y me puso en forma, aunque fue doloroso descubrirlo fuera de forma que realmente estaba. Si alguien me hubiera dicho simplemente, funcionan todos los días durante un mes antes de realizar el envío. Hará una gran diferencia, habría estado mucho mejor. Corre a diario durante un mes. Sería más recomendable que corrieras cada 2 días. El descanso es esencial para los músculos que han trabajado en exceso. Pensamiento inteligente. Tengo mi DD214 distribuido de forma segura en caso de que algo le pase a alguno de ellos. Tengo uno en una caja de seguridad en un banco al azar. Tengo uno en una caja a prueba de fuego en mi sótano. Luego tengo los de uso general que uso para el empleo y todo eso. Así fue como procedí también. En 2 ocasiones, observé la desaparición de 201 archivos. Más de 20 años de trabajo simplemente se esfumaron. Y San Luis no contará con una copia de tus registros y nadie realizó ningún permiso en el sistema. Dependiendo de su nivel de sufrimiento, a menudo puede ser muy ruidoso. Si lo tuvieras, lo sabrías. Por el contrario, si tienes un oído excelente, la falta de sonido puede resultar desconcertante. Nuestro cerebro capta a través del ruido ambiental más información sobre nuestro entorno de la que imaginas. A veces, el silencio es incómodo. Recuerdo una vez que estaba con un amigo en una ruta de montaña. El paisaje era increíble, pero de repente, todo se quedó en silencio. Fue tan raro que ambos nos miramos, como si esperáramos que algo sucediera. Con el tiempo, comprendimos que el silencio también tiene su propio lugar, pero en ese momento, fue extraño y un poco inquietante. O de verdad sobre Amazon. Estuve destinado en Turquía durante 2 años y pedí cosas en ciertos sitios web y tardé como 2 meses en llegar. Pero pedí algo en Amazon y está allí en una semana. ¿Qué pasa con eso? La verdad es que eso es curioso. Estar en un lugar donde las entregas tardan tanto y luego pedir algo por Amazon y recibirlo rápido es sorprendente. A veces, la logística es un misterio. Pero, al final, es bueno tener opciones que funcionen rápido, sobre todo si estás lejos de casa. Eso hace que todo sea más fácil. Guardé todos mis registros médicos durante al menos los primeros 2 años que estuve allí. Nos dejaron. Parte de nuestro procesamiento externo fue simplemente recopilar registros médicos. Luego viajé con peces a Fort Campbell y de repente ya no entregan registros médicos porque reducirá la posibilidad de que se pierdan. Llegar a Fort Campbell y adivinen qué. Todos mis registros médicos, perdidos. Eso suena frustrante. Es como si todo el esfuerzo por mantener esos registros no sirviera de nada. Una vez me pasó algo similar con un documento importante y me sentí impotente. Al final, solo tienes que empezar de nuevo y esperar que la próxima vez sea diferente. Vamos, eso es bastante inusual. La mayoría de las personas se sienten tontas por el tatuaje que se hicieron a los 18. Quiero decir, es bueno que te conozcas a ti mismo y no contribuyas a la superpoblación, pero la gente generalmente cambia de opinión desde que tenía 18 años. A los 18 años, tomé decisiones muy cuestionables. Afortunadamente, no hice elecciones irreversibles en ese entonces. A día de hoy, dudo que aprobaría alguna de esas decisiones, y solo tengo 32 años. Incluso a los 24 años, mis elecciones no fueron las más acertadas. Obtienes ayuda financiera / préstamos para estudiantes durante tu primer año de universidad. Únase al ROT. Si tu GPA universitario es bueno. Únase a su comandante y obtenga una beca ROC por los 3 años restantes. Así lo hizo mi hermano. Mis padres nunca pagaron ni un centavo por su universidad. Mi hermana mayor también siguió el mismo camino. Ambos tienen carreras increíbles en la Fuerza Aérea. Venir de una familia pobre nunca es una excusa. Tiene la ventaja de obtener ayuda financiera más fácilmente. Ya que su familia no tiene bienes. Un GPA de 3.7 te otorga un alto potencial para tener éxito en la universidad. Tienes que quererlo. Si tienes una buena ética de trabajo, la gente lo notará. Es una buena historia sobre cómo aprovechar las oportunidades. Mi hermano lo hizo así y fundó su camino en el ejército. La ayuda financiera realmente cambia las cosas cuando no tienes dinero. Creo que es un buen recordatorio de que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr muchas cosas, sin importar el contexto familiar.
Al final del día, se trata de tomar las decisiones correctas y esforzarse. No es precisamente para una vida deficiente, aunque constantemente bromeamos sobre eso. Son todos los entrenamientos, misiones, ejercicios y despliegues adicionales que realizamos trabajando con el ejército que normalmente no ocurrirían en nuestra misión AF estándar. También tengo un aviador al que superviso que vive en los mismos cuarteles/dormitorios que los soldados del ejército y no le pagan más por cumplir solo con nuestro deber especial. Fuente, meteorólogo de AF trabajando con 3ID. La vida en las barracas puede ser complicada, sobre todo cuando estás con soldados del ejército. No es que sea tan incómoda, pero se presta para bromas. Mi amigo siempre se ríe de lo que hacemos en el trabajo extra, pero al final no recibe ningún pago extra por ello. Es solo una de esas cosas que aceptas cuando decides hacer este tipo de trabajo. ¿Qué más se le va a hacer? Había una fuerza aérea viviendo en el mismo cuartel que mi mejor amigo. Ellos eran E2 y ella era E4. Recibían un subsidio mensual por vivir en condiciones de vida deficientes, y ella no. Nunca estarás en un barco durante 8 meses. Soy un nuclear así que, a menos que tú lo seas, no puedo responder ninguna pregunta sobre tu trabajo. Además, aparentemente mi barco tenía la peor cocina de la flota. Pero por lo que he oído, la comida de las fuerzas aéreas es mejor. Además, sus bases tienen mejores campos de golf. El avance en las fuerzas aéreas puede ser decepcionante. Comparado con el desarrollo en otras áreas, como la tecnología nuclear, se siente limitado. Con una alta rotación de personal, lograr ascensos al rango de superior es bastante accesible en un plazo razonable. Recuerdo una ocasión en la que en mi unidad había un E8, varios E6 y una gran cantidad de E5, además de un E3. Hubiera preferido una estructura diferente. Trabajé con un tipo en un restaurante que se negaba a barrer. Me daba la escoba y el recogedor y me decía, amigo, por favor, barre por mí. No me importó, pero le pregunté por qué y me dijo que cuando estaba en el ejército lo obligaban a barrer el piso durante horas y horas todos los días, incluso la alfombra. Tenía como un trastorno de estrés postraumático y dijo que simplemente se enojó sosteniendo una escoba. Barrido de traumas entiendo que no debería, especialmente considerando el contexto, pero realmente me hizo reír. Imagínalo en el diván de un terapeuta, en su 12ª sesión, y por fin logra abrirse. Fue terrible. Todo estaba por todas partes, quería escapar, pero no podía dejar mi unidad atrás. Combate. No, duty de limpieza. Fue horrible. Sal de mi oficina, por favor. Al leer otros comentarios, no estoy seguro de por qué estar en el ejército necesariamente te da más autoridad que una madre o un joven compañero de clase. Cuando hice mi MBA cuando tenía 40 años, a veces disfrutaba mucho los comentarios de estudiantes más jóvenes. Puedes encontrar sabiduría en cualquier lugar si buscas lo suficiente. No es necesario, siempre y cuando lo que sigue a la frase aporte algo relevante a la conversación y se relacione con lo que se vivió en el contexto militar. Frecuentemente, las oraciones que comienzan con como padre o como persona que estuvo /diagonal en el ámbito militar se utilizan para posicionarse como figuras de autoridad cuando realmente no es necesario. La mayor parte del trabajo lo realiza un sensor de viento Kestrel, que tiene en cuenta la bala, el efecto Coriolis, la humedad, el viento, etc. Y hace la mayor parte del trabajo por usted. Un francotirador suele tener mucha tecnología que le ayuda, pero necesita aprender a disparar sin ella. He estado hablando con un amigo que es tirador. A veces, confía demasiado en la tecnología, pero me dice que lo importante es aprender a disparar de forma básica. Aunque el sensor de viento Kestrel lo hace fácil, siempre asegura que entender los fundamentos marca la diferencia en el campo. Sin la tecnología, se vuelve más consciente de cada pequeño detalle. Es un equilibrio entre la habilidad y la ayuda. Muchos marines, lo creas o no. UMUC y UOP tienen un gran volumen porque tienen programas de educación a distancia bastante buenos, lo cual es conveniente para las personas que se encuentran en medio de la nada cada 10 meses. Tomé algunas clases en la Universidad de Maryland University College mientras estaba en el Medio Oriente. Son útiles para completar algunas materias básicas como inglés, y los créditos fácilmente se transfirieron a una universidad de 4 años sin problemas. El programa de beneficios educativos es excelente para avanzar en la formación académica. Un tipo que pinta rocas de vez en cuando no es nada comparado con la cantidad de paisajismo que veo hacer al ejército a diario. La mayoría de los días que no están en el campo de infantería o artillería,
Están rastrillando y cortando el césped. Veo esto todos los días y me alegra haberme unido a la AF. No es que pintar piedras sea un gran esfuerzo, pero comparado con lo que hace el ejército, es otra cosa. Pasan todo el día cuidando el paisaje y manteniendo todo limpio. A veces me siento afortunado de haber elegido la Fuerza Aérea. Hay algo reconfortante al ver cómo se cuida el entorno, aunque a veces sea repetitivo. Simplemente lo observo y me parece interesante. Aunque eso me da una idea bastante buena. Me volvería loco que personas que no lo cumplen por sí mismas me exigieran un estándar riguroso. Es algo loco y fascinante lo que has hecho // estás haciendo. Al menos, saludo tus pelotas. Gracias por responder mis preguntas. Por si fuera poco, admiro tu valentía. Mi valentía se debe únicamente a los consejeros que han sido designados. Es el jefe quien tiene el mando. El jefe de mi madre no contratará a nadie con una licenciatura de la Universidad de Phoenix o cualquier otro título con fines de lucro, ya que no cree que sean títulos reales. Tampoco permitirá que Recursos Humanos apruebe a nadie que esté utilizando el reembolso de matrícula de la empresa. Para una escuela con fines de lucro. Quiere que sus empleados que están en una posición que necesita un título lo hayan obtenido y quiere que aquellos que usan el dinero de la empresa lo gasten en una universidad real. Llega incluso a permitir que las personas ajusten sus estudios. Horario para poder realizar clases temprano por la mañana o por la tarde. Es interesante cómo algunas personas tienen opiniones tan firmes sobre la educación. Mi amigo pasó por algo parecido. Estaba buscando trabajo y se dio cuenta de que muchas empresas miran con desdén los títulos de ciertas escuelas. No necesariamente está bien, pero parece que la percepción juega un papel importante en las oportunidades laborales. Al final, encontró un lugar que valoraba su esfuerzo más que el nombre de su universidad. Tomé un par de clases en el University College de la Universidad de Maryland, vaya, qué bocado. Porque estaba en el medio de, bueno, el Medio Oriente. Son buenos para terminar algunas de esas clases básicas, como inglés, y no tuve problemas con la transferencia de créditos a una universidad de 4 años, Hayville Rocks. Para terminar. Eso suena bastante interesante. Hacer clases mientras estás en medio de la nada es un reto. La ventaja de los créditos transferibles es genial, especialmente con la ayuda del GA Bell. Así puedes seguir avanzando sin perder tiempo. Me gusta que encuentres formas de mantenerte en el camino académico. En 2005, perdieron mis registros de vacunas una vez, así que la siguiente vez hice una copia. Y cuando volví a ver a los médicos, perdieron mis registros y no aceptaron la copia. Soy jodidamente inmune a la fiebre amarilla. A veces parece que pasar por el médico es una odisea. Recuerdo que una vez, mis registros también se perdieron. Hice una copia y todo. Luego, cuando volví, la historia se repitió. Al final, solo me reí. Al menos sé que estoy bien protegido. Uno de mis buenos amigos es la Fuerza Aérea de carrera. Su hermano menor estuvo 8 años en la Infantería de Marina. Básicamente, cualquier conversación entre ellos dos siempre está a un segundo de convertirse en una sesión de insultos o insultos. Es interesante ver cómo dos personas del mismo entorno pueden ser tan diferentes. Mi amigo en la Fuerza Aérea es más tranquilo, mientras que su hermano marino tiene esa actitud más intensa. Siempre están bromeando y lanzándose insultos, pero es una forma de mostrar cariño. En el fondo, se apoyan y se respetan, aunque parezca que se están atacando. Es un tipo de relación que solo ellos entienden. Mi papá era Fuerza Aérea. En cada despliegue donde realizaban otras ramas de servicio el comando les instruía no hables de tus condiciones de vida, es superior no hables de cuánto tiempo estarás aquí mi amigo está en el ejército, se enojó. Fue enviado a Irak y se hizo amigo de una mujer de la Fuerza Aérea que ya estaba allí durante 3 meses. Ella se fue un mes después de que él llegara, regresó 12 meses después, mi amigo todavía está allí, y se fue solo 2 meses después de que él lo hiciera. Luego se casaron. Es curioso cómo a veces las relaciones se forman en las situaciones más inesperadas. Mi amigo no esperaba encontrar a alguien en medio del despliegue. Pasaron meses separados y luego se reencontraron. Lo que debía ser una experiencia difícil se convirtió en algo positivo para ellos. Al final, el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en circunstancias que no son las mejores. Es una historia que muestra que la vida a veces nos sorprende. Esto no es una broma. Los militares hicieron un gran esfuerzo hace 5 años para mejorar las condiciones de vida.
Los miembros jóvenes podían vivir en barracones que eran -4 por habitación en el dormitorio de mierda de la universidad más de mierda y más cerca de un bonito dormitorio o un apartamento pequeño. Los marines devolvieron el dinero. Los marines devolvieron el dinero. Desde una perspectiva de efectividad en combate, fue una decisión acertada. Si se acostumbra a las comodidades en tiempos de paz, es probable que se queje de las dificultades durante la guerra. Para ser honesto contigo, soy algo así. Solo tengo 21 años y no podría contarles básicamente nada de lo que aprendí en la escuela secundaria. Lo lamento mucho ahora, pero en aquel entonces no prestaba atención a nada más que a las matemáticas y la física. Afortunadamente, eso me está llevando a través de la ingeniería y espero tener una buena vida con ello, pero desearía saber más sobre otras cosas. Hoy en día leo mucho las noticias y leo artículos y libros para intentar aprender cosas fuera de mi enfoque principal. A veces me siento igual. A los 21, no recordaba nada de la secundaria, solo lo básico en matemáticas y física. Ahora, la ingeniería me está llevando a buen puerto, pero lamento no haber prestado más atención. Últimamente, he comenzado a leer más noticias, artículos y libros, tratando de ampliar mis horizontes. Es un proceso, pero vale la pena. Es curioso cómo nos damos cuenta tarde de lo que realmente importa. Sin embargo, creo que es bastante estándar en todas las universidades. Les gusta contratar profesores de programas más prestigiosos. Un asesor de la escuela de posgrado me dijo que si no es uno de los 20 mejores programas, será difícil conseguir un trabajo con tu doctorado. Creo que eso pasa en muchos lugares. Tuve un amigo que estudió en una universidad de renombre y siempre decía que los conciertos estaban en los detalles de la presentación. Trabajó duro para estar en un programa top y al final le dio resultados. A veces, lo que importa es la red de contactos y la reputación. Pero no siempre es tan sencillo, cada uno tiene su propio camino. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.